de proyectos de investigación y sobre todo en el desarrollo de los mismos proyectos de investigación. Hoy por hoy la investigación de carácter mixta juega un papel importante, juega un papel, llamémosle, de mejora a los procesos no solamente de recolección y análisis de la información, sino también para darle una mayor fortaleza a nuestros proyectos. Entonces, por ahí es que vamos a trabajar la jornada de hoy. A partir de este momento quisiera plantearles o sugerirles que si ustedes tienen a bien alguna pregunta, interrumpir la exposición que yo esté trabajando en el momento, es que esté dando en el momento, con gusto, por favor háganla, tómense la clase y la idea aquí es que mucho más allá del expertise que yo pueda tener sobre un método u otro de investigación, la idea es que podamos compartir e interactuar sobre el cómo proceder a hacer o a desarrollar proyectos de investigación destinados a el ámbito de la metodología de carácter mixta. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Permítanme un segundito. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Logran ver mi pantalla, compañeros, colegas? Sí, profesor. Sí, profesor, sí la vemos. Gracias. Se puede apreciar. Muy bien. Bien, primero, yo puedo hacerle algunas preguntas a ustedes para que podamos un tanto compartir. A ver, ¿qué sería? ¿Qué se les ocurre a ustedes con esto de metodología mixta? ¿Qué nos dicen? ¿No han oído el concepto de metodología mixta? Claro que sí, ¿verdad? Mucho silencio. Profesor, sería como combinar las características de la parte cuantitativa y características de la parte cualitativa, que yo pueda medir, ¿verdad? Esas características cualitativas, que pueda dar valores matemáticos o numéricos a la parte cualitativa. Muy bien, muy bien. Por ahí vamos, Jennifer. Es uno de los elementos clave y conducentes del trabajo en metodología de carácter mixta. Pero bueno, vamos allá. Vamos a tratar de ejemplificar y explicar cada uno de los procesos, todos los tipos de diseño y cómo nosotros podemos operativizar los proyectos de investigación de metodología mixta en proyectos concretos de investigación. A ver, ¿qué es lo que tenemos? A lo largo de la jornada de hoy y de mañana, esperemos tocar estos temas que están acá. Primero, los supuestos de la investigación científica. Estos supuestos a partir de efectivamente de la investigación científica, por un lado cuantitativa, por el otro lado de carácter cualitativa. Ven, desde la lógica cuantitativa y cualitativa hay diferencias epistemológicas, axiológicas, metodológicas, praxeológicas. ¿Ven? Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos establecer metodología mixta a partir de la existencia de diferencias? Y evidentemente lo podemos hacer, pero hay que tener reglas claras para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Entonces vamos a trabajar en los supuestos de esta investigación. Entonces vamos a identificar esa esencia del enfoque mixto, cuál es su naturaleza, los fundamentos, las ventajas, los retos, quiénes son los que nos han estado, digamos, impulsando el trabajo con metodología de carácter mixta, y luego cerramos con los tipos de investigación mixta. Hay dos tipos de investigación de carácter mixta, son los tipos secuenciales y los tipos concurrentes. Fíjense ustedes que todo va de la mano, ¿no? No dejamos nada por fuera, ya tenemos claridad en que si hay diseños de investigación de carácter cuantitativo o nomotético, que se refiere específicamente a verificación de hipótesis, de comprobación de data cuantitativa por medio numérico, y que también tenemos por el otro lado la interpretación de los fenómenos de la realidad social a partir de la lógica de carácter cualitativa, pues entonces en los tipos de diseños mixtos también tendremos fases u operaciones en las cuales vamos a desarrollar. Y estos tipos de diseños mixtos son los famosos secuenciales o concurrentes, que cada uno de ellos tiene una serie de características que debemos aplicar una vez estamos desarrollando nuestro diseño de carácter metodológico antes de llevar adelante un proceso de investigación en campo. ¿Ven? Entonces, en resumidas cuentas,
tenemos los supuestos de investigación, identificamos el papel del enfoque mixto, tanto su naturaleza, fundamentos, ventajas y retos, y los tipos de diseño de investigación. Partamos de algo. El diseño de investigación no es más nada y lo podemos definir como el plan de acción del investigador para alcanzar los objetivos del proyecto. Esto lo define Erbabi en su famoso texto sobre el diseño de investigación, lo define de esta misma manera John Creswell, y si lo define Creswell, también lo define Sampieri. Es precisamente el plan de acción que nos permite el desarrollo de una investigación. Y eso es lo que es el diseño de investigación. Dicen, hagamos un diseño de investigación. Perfecto. El diseño de investigación es el plan de cómo nosotros vamos a desarrollar todo nuestro proceso de investigación y tendrá una serie de características, condiciones o tendrá una serie de subapartados ese diseño de investigación. Y como muy bien lo planteaba el profesor Florencio, el diseño de investigación partiría específicamente de la selección de un tema. Nosotros seleccionamos un tema y ese tema que lo seleccionamos a partir de criterios claros, porque nosotros no, como investigadores, no vamos a seleccionar un tema en el aire. ¿Ve? Seleccionamos un tema de investigación porque nos gusta, porque nos llama poderosamente la atención, porque realmente queremos incidir en alguna política pública que tiene que ver en el mejoramiento de la sociedad a partir de ese proyecto de investigación. Entonces seleccionamos un tema a partir del interés que tengamos nosotros de desarrollo. Si usted no tiene interés y le ponen a desarrollar un trabajo, créame que no va a dar el mejor de sus esfuerzos. Cuando a usted le interesa un tema, usted va a ver que se pone a desarrollarlo, se pone a buscar material bibliográfico y no le alcanza el tiempo, ¿no? Más allá de una tarea aburrida y agotadora, es muy reconfortante trabajarlo. Entonces uno selecciona un tema de interés. ¿Y qué es lo que hace con ese tema? Muy bien lo decía el profesor Díaz. Buscamos información actualizada de cómo se ha tratado ese tema. Porque siempre es muy común pensar, es que tengo un tema nuevo, un tema que nadie ha trabajado. No, para nada. Siempre hay descriptores, siempre hay cambios de pequeñas cosas que nos hacen ver que ya otros investigadores estaban trabajando lo que nosotros queremos trabajar o estaban partiendo de alguna base, de alguna línea base para que nosotros podamos trabajar eso. Entonces, seleccionamos el tema en el diseño de investigación, buscamos información bibliográfica para poder nosotros saber qué se ha hecho. Y la importancia de la búsqueda de información bibliográfica en un diseño de investigación, colegas, es tener claridad en 3 elementos que son claves. 1, ¿qué está tratando de investigar, valga la redundancia, los investigadores en torno a mi tema de investigación? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Ve? ¿Qué problema de investigación están intentando resolver? ¿O qué pregunta de investigación están intentando responder? ¿Qué objetivo están intentando alcanzar? ¿O qué hipótesis están intentando verificar? ¿Ven? Luego uno va a la metodología. ¿Qué metodología han desarrollado a contestar su pregunta de investigación o a verificar? Uno trabaja sus objetivos de investigación, uno tiene claro varios elementos. 1, ¿qué descriptores va a utilizar para buscar información? Hoy se utilizan mucho las bases de datos de Google Académico, Redalyc, SCielo, para buscar información sobre un tema determinado. ¿Ve qué descriptores vamos a utilizar? Luego, a partir de la búsqueda de información, seleccionamos las investigaciones que más cerca estén de lo que nosotros realmente queremos hacer, queremos desarrollar. ¿Cuántas? Eso va a depender de usted y la potencia que usted quiera desarrollar en su trabajo de investigación. A mí me gusta trabajar con marcos de antecedentes o análisis de la literatura bastante extensos, porque me deja ver todo lo que se ha hecho al respecto, qué es lo que se ha hecho en el estudio de mi tema de investigación, en este caso, la identidad del o la panameña. Se supone que es un tema de investigación. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho alrededor del tema identidad, el tema identitario? Y ahí lo vamos trabajando. Y luego que tenemos claridad sobre los trabajos que se han realizado en el diseño de investigación, es de esa misma manera en que nosotros ya podemos desarrollar lo que se denomina el problema de investigación. Es a partir
de lo que se ha investigado. Uno, selecciono el tema, luego veo qué es lo que se ha investigado y a partir de lo que se ha investigado me da pie a tratar de establecer un problema sobre lo que no se ha investigado. Y ese problema va de la mano con una buena justificación, a quién va a impactar, cuáles son las variables que voy a trabajar, cómo las voy a relacionar, por qué es novedoso esa investigación que estoy realizando. Todo esto lleva el tema del problema de investigación. Para aquellos que les gusta la sociología o las ciencias sociales, siempre recomendamos un texto clásico de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. El capítulo número 2, él lo subtitula a sí mismo, el problema, y desarrolla adecuadamente un problema de investigación a lo clásico, ¿ve? Que tampoco es que ha variado muchísimo. Y allí nosotros desarrollamos los siguientes componentes en el diseño de investigación. ¿Eso qué es lo que nos lleva? Nos lleva a establecer un plan de acción. En algunas investigaciones de carácter cuantitativo, cuando uno tiene un diseño completo, pues tendría, dicen algunos por ahí, el 50% de la tesis lista, porque lo único que aplicaría, lo único que faltaría es ir a aplicar el instrumento y posteriormente a el análisis del mismo. En la investigación cualitativa cambia un poco. Entonces, los diseños de investigación, recapitulando, son una guía que nos permite alcanzar los objetivos del proyecto. Este diseño de investigación tiene una serie de pasos que deben de ser completados, que no son debatibles y que deben considerarse parte de una gran ideología de investigación. Seguimos esos pasos y eso es de cajón seleccionar un tema, luego ver qué es lo que se ha construido en la literatura científica alrededor de este tema, qué es lo que se ha estudiado. ¿Ven? Luego la parte del problema de investigación, que es lo novedoso de lo que ya se ha estudiado, que voy a estudiar yo. Y luego entonces que construyo ese problema de investigación que terminaría en una pregunta, en unos objetivos o en una hipótesis, tengo que ir a lo que contesta esa pregunta, a lo que nos lleva a alcanzar ese objetivo o lo que nos lleva a verificar esa hipótesis, que en este caso, ¿qué sería? ¿Qué es lo que nos lleva a verificar? Pues el marco teórico, que son los lentes con los cuales nosotros vamos a objetivar la realidad, vamos a medir la realidad o vamos a interpretarla a partir de un marco teórico. ¿Ven? Entonces, luego de ese objetivo, o de esa pregunta de investigación, o de esa hipótesis que está expuesta ahí, escrita en el diseño, vamos al marco teórico. ¿Ven? Una forma correcta, y estos son algunos trucos o tips que les doy, una forma correcta de realizar un análisis de marco teórico es a partir del objetivo que usted tenga. Si usted su objetivo de investigación dice determinar la relación que existe entre consumo de alcohol y rendimiento académico en estudiantes universitarios, lo primero que usted tiene que comenzar a definir es la primera variable que aparece, y la primera variable que le aparece es consumo de alcohol, porque usted lo que quiere es describir el consumo de alcohol en, ¿verdad? El rendimiento académico, cómo influye en el rendimiento académico. Entonces, la segunda variable que usted tendría que definir en el marco teórico sería, evidentemente, el rendimiento académico. Y una tercera variable que usted pasaría a definir es esa relación plausible que usted puede encontrar entre, por un lado, rendimiento académico o consumo de alcohol, perdón, y rendimiento académico por el otro. Construimos nuestro marco teórico. ¿Ven? Y allí entonces es donde viene el famoso diseño metodológico, viene el método, qué métodos vamos a utilizar. Preguntas hasta acá. Vamos, no me dejen solo todas estas horas, esto sería muy aburrido. Intervengan, interactuemos, porque si no nos dormimos ustedes y yo. Créanme que he dado muchas veces este curso, tengo expertise en dar el curso, que para mí sería poner como un play en un CD y yo sigo, pero la idea es que podamos interactuar, que sería lo mejor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me escuchan? No sé, ¿aló? Sí, se le Sí, escucha. profe, le escuchamos, profe. Yo tengo una duda, pero no sé si es que es lo que viene. Lo que pasa es que
por lo general hemos visto mucho el tema, la ruta cuantitativa, el marco teórico ante el diseño, pero yo tengo mucha confusión con la cualitativa. No sé si eso va a explicarlo ahora o eso. Bueno, yo voy a explicar parte de lo que es el diseño mixto y toca algo de carácter cualitativo. Uh-huh. Así que por ahí podemos trabajarlo, pero no pasa nada. Ustedes pregunten, ahí vamos. Entonces les decía, un diseño de investigación, recapitulando nuevamente, porque así es que uno, siento yo, puede transferir de mejor forma el conocimiento, repitiéndolo constantemente a ver si queda captado lo suficiente. Comenzamos a elaborar cuando investigamos lo que se denomina el diseño de investigación, que es un documento no mayor de 15 páginas, hay unos que lo hacen de 20, otros de 30, con características específicas dependiendo de la institución. La Universidad de Panamá tiene sus propios protocolos para el desarrollo de la inscripción y el desarrollo de proyectos de investigación. Senacid tiene sus propios documentos, otras universidades tendrán sus propios protocolos, pero en definitiva el diseño de investigación es un plan que nosotros como investigadores seguimos de carácter protocolar para el desarrollo de investigaciones y que empieza con la selección del tema, con el análisis de las investigaciones que ya se han realizado previamente sobre mi tema que escogí, un tema que debe ser especificado de tal manera que podamos trabajarlo, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas que enfrentan algunos investigadores noveles al momento de tratar de investigar. Quiero investigar el tema de la desigualdad. Pero sí, pero bueno, ¿qué de la desigualdad quieres investigar? Pues la desigualdad de acceso a la salud, la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la desigualdad de género, ¿qué tipo de desigualdad? Desigualdad de acceso al mercado de trabajo, y si es esta última de desigualdad de acceso al mercado de trabajo, pues si quieres comparar cómo se insertan unos en condiciones de precariedad laboral y otros se insertan no en condiciones de precariedad laboral y cuáles son los mecanismos que influyen en ello. Bueno, estos elementos tenemos que tenerlo en cuenta. El diseño entonces nos llevaría a plantear el problema, generar el marco teórico y luego el diseño de investigación. Históricamente, hemos tenido dos grandes tipos de diseño de investigación. Por un lado, los cuantitativos y por el otro, los cualitativos. La década de los 70, 80, incluso 90, la literatura especializada, sobre todo en la región, te planteaba o nos planteaba que si usted era cuantitativista y si era cualitativista. No se mezcla el agua y el aceite. ¿Ven? Entonces, es interesante cómo ha cambiado todo esto y nos dicen que ambos diseños, o más bien la técnica o los diseños de carácter cuantitativo o cualitativo pueden ser complementarios, pueden complementarse de tal manera que podamos construir de mejor forma y darle un mayor soporte a nuestro proceso de investigación. Entonces tenemos dos tipos de diseño, por un lado el cuantitativo y por el otro el cualitativo, con diferencias claras. Y esto es lo que quiero que tengamos en cuenta, las diferencias, las asimetrías, las desigualdades de cada uno de los diseños. No lo igual, porque no son iguales, son diferentes. ¿Ven? ¿Y en qué son diferentes? Primero en lo ontológico, en esta parte de la filosofía que estudia esa naturaleza de la realidad estudiada. Los cuantitativistas, por ejemplo, dicen que la realidad es objetiva y está independiente de mí. Recuérdenlo claro, tenemos una realidad que es de carácter objetiva. Está independientemente de mí. Estoy estudiando patrones de consumo de alcohol en adolescentes. Esté o no esté yo, va a haber patrones de consumo de alcohol. Mi trabajo es develar cuántos son, dónde están, quiénes son, porque esa realidad está allí. ¿Ve? Está allí. Y lo otro, el supuesto de carácter cualitativo tiene una realidad de carácter subjetiva. ¿Ve? Es diferente. Puede ser percepción, puede ser simbólica. Es una realidad subjetiva que se forma en la interacción o se construye a partir de la interacción de los sujetos. Aquí la lógica de John Locke, no podemos ser una tabula rasa, no podemos llegar y borrar todo el conocimiento que tenemos preconcebido o previo ante una idea y tratar de hacerlo objetivo, porque somos sujetos partícipes de una sociedad. Y como sujetos partícipes de una sociedad, pues nuestro supuesto sobre la naturaleza es que esta
es subjetiva, difícilmente objetiva, porque incluso cuando uno desarrolla un instrumento de carácter cuantitativo que cree que es objetivo, uno está apuntando a elementos de la subjetividad. Entonces el supuesto ontológico nos remite a eso, una realidad cuantitativa que nos dice es objetiva, pero una realidad de carácter cualitativa que tiende a ser subjetiva. Ahí va la primera diferencia. Pero si vemos esas diferencias, también tenemos que saber apreciar que podemos como investigadores, como científicos, poder aprovechar lo que nos da el supuesto ontológico cuantitativo con una realidad objetiva, pero también aprovechar el supuesto ontológico cualitativo a partir de que la realidad se construye socialmente, como dijera Luhmann y Berger, o Berger y Luhmann. ¿Ven? Entonces, ese es el primer gran supuesto. Hay diferencias, pero ya de antemano sabemos que podemos aprovechar esas diferencias. Hay un supuesto de carácter epistemológico, es decir, de cómo se construye el conocimiento científico. Y este supuesto de carácter epistemológico parte de que en lo cuantitativo el investigador tiende a ser independiente de su unidad de análisis. Estamos acá en el púlpito recopilando información por medio de encuestas, por medio de cuestionarios, por medio de un instrumento métrico o numérico, ¿ve? Y pues precisamente es independiente de nosotros. Nosotros no podemos incidir en eso. El nivel cualitativo, a nivel epistemológico, fenomenológico, hermenéutico, tiene otra concepción. El investigador interactúa con su unidad de análisis, intercambia, interacciona, busca lo que los sociólogos llamamos la serendipia, ese dato que no estábamos buscando, pero que está allí y en la interacción pues podemos establecerlo. Entonces es claro que a nivel epistemológico tenemos un supuesto también diferente, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. A nivel de valores, el cuantitativo está libre de valores y sin predisposiciones, y nosotros a nivel cualitativo estamos cargados de valores. Entonces, dentro de esos supuestos axiológicos también vemos diferencias. Uno tiende a ser libre de valores y sin predisposiciones, y el otro tiende a ser ya un tanto cargado de valores. Somos parte de la sociedad, no podemos retrotraernos de la misma. ¿Ven? Y por último, tiende a darse el supuesto de carácter metodológico. Dentro de la lógica cuantitativa partimos de un método de carácter deductivo que busca lo que se denomina esa causa-efecto. Es un diseño que nosotros construimos que por lo general tiende a ser estático. Usted terminó ese diseño, usted lleva ese diseño. Hoy tenemos que trabajar mancomunadamente con los comités de bioética. Llevamos este diseño a ser aprobado, rechazado con algún tipo de clarificación que nos pide el comité, porque ahora es importante. Y luego, entonces, a partir de ahí, ya no cambiamos el diseño. Lo que vamos es a recopilar información y analizar. Por eso se habla de un diseño estático. ¿Ve? Aislamos a las categorías de estudio, nos retrotraemos del contexto y pues precisamente lo que queremos es a partir de una serie de datos que vamos a recopilar, producir generalizaciones que nos permitan esa predicción, explicación o comprensión del fenómeno. Un elemento clave desde el punto de vista deductivo es lo que se denomina a partir de estadística la seguridad y la confianza mediante la verificación y esa fiabilidad que se requiere, ¿no? Un método de carácter cuantitativo, un supuesto metodológico cuantitativo que nos lleva precisamente a explicar el fenómeno. Y ahí está lo importante, dijera Wittgenstein, del lenguaje. Cuando nosotros hablamos y estamos escribiendo, elaborando algún tipo de informe o algún tipo, de diseño de investigación, y vamos a trabajar con el supuesto metodológico cuantitativo, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que queremos es explicar el fenómeno, o queremos predecir el fenómeno. Y usted dirá, profesor, ¿qué predecimos? ¿Ven? Ahí está, ese es el gran reto, si las ciencias sociales pueden o no predecir. Lo que sí podemos explicar relaciones entre variable A y variable B. Esa es entonces el tema del supuesto de carácter metodológico. Tiende a comenzarse con lo
con lo deductivo. Y luego, el supuesto de carácter metodológico a nivel cualitativo tiende a ser inductivo. ¿Ve? Comienza del dato en particular, de la observación meticulosa, observación, y luego tratamos entonces a partir de esa observación recurrente, pertinente, tratar de comprender el fenómeno de estudio. Si el diseño de carácter cuantitativo nos lleva a, por un lado, explicar o predecir, el diseño de investigación cualitativo nos llevaría únicamente a comprender el fenómeno. Entonces eso es lo que tenemos que tener claridad cuando redactamos. Si sabemos que vamos a trabajar un diseño cualitativo, usted escribe epistemológicamente, el diseño se fundamenta en la comprensión del objeto de estudio. ¿Ven? Por eso les estoy poniendo los supuestos, estableciendo y dejando claro los supuestos de cada uno, porque cuando uno escribe su diseño de investigación, lo hace en base a elementos claramente vinculantes. ¿Qué se vincula con lo cualitativo? La comprensión del fenómeno. ¿Ve? ¿Qué es lo que se vincula con lo cuantitativo? La explicación del hecho social. Son cuestiones totalmente diferentes. Tiene un contexto limitado, se desarrolla a partir de patrones, teorías desarrolladas para la comprensión y sobre todo en el tema de la selección de nuestras unidades de análisis y la abundante información que nos da nos muestra seguridad y confianza mediante validez y veracidad de los fenómenos. Tenemos entonces claridad de algunos elementos que quisiera que tengamos en cuenta. El diseño de investigación nos llama ¿a qué? A la planificación de nuestro proyecto de investigación. Planificamos, y esto puede ser cuantitativo y cualitativo. Pero también puede ser mixto, pero no lo puse ahí, ¿no? Pero son cuantitativos o cualitativos. A nivel ontológico, lo cuantitativo y lo cualitativo tiene diferencias. A nivel epistemológico hay diferencias. A nivel axiológico hay diferencias. Y a nivel metodológico también hay diferencias. Entonces, a pesar de las diferencias, hoy hay claridad en que el conocimiento científico se elabora a partir de dos grandes tradiciones. Por un lado, una que deviene o hunde sus raíces con Galileo, incluso un poco más atrás, pero me gusta establecer el tema de Galileo porque Galileo mediante la observación intenta explicar el fenómeno, ¿ve? Y de ahí, a partir de la explicación del fenómeno, algunos grandes autores de las ciencias sociales como Comte, Marx, Durkheim, mismo Malinowski, Popper, Lassafer y Bourdieu intentan a partir de las ciencias sociales explicar fenómenos. Por el otro lado, las ciencias hermenéuticas que hunden sus raíces con Aristóteles nos lleva a la comprensión. No quiero explicar el fenómeno, dice Aristóteles, quiero comprender cómo es la piedra. Quiero comprender cómo se está comportando, valga la redundancia, una variable A con respecto a una variable B. ¿Qué es la variable A? ¿Qué es la variable B? Y cómo ambas se complementan. Dilthey, Ricker, Weber, Schutt, Goldman, Blumer, toda la gente posterior de la Escuela de Chicago con el interaccionismo simbólico juegan un papel importante en la elaboración de ese saber científico. Y otro elemento, que aquí es donde tenemos más claridad, entonces el tema de la metodología, tanto de carácter cuantitativa y cualitativa. Por un lado, si nosotros somos cualitativistas, tendemos a observar enunciados observacionales por medio de la inducción. Observamos, y no nos cansamos de observar y seguimos observando y generamos teoría. Y luego, precisamente a partir de esa teoría nosotros podemos deducir o predecir y explicar los hechos. ¿Ven? Es decir, esta observación no solamente se da desde el punto de vista de lo cualitativo, sino también desde lo cuantitativo. En este caso es epistemológico. ¿Qué es lo que vemos acá? Como cuando ustedes estaban bastante pequeñitos y nos decía la maestra de tercer grado, de cuarto grado, tráiganse un maíz.
en ese frijolito usted trae un algodoncito y una vasijita, pone el algodoncito en la vasijita y todos los días le echa un poco de agua y usted va anotando por día qué es lo que está pasando a manera de experimento. El primer día pues no vemos cambios significativos en el frijolito. En el segundo día pues ya se está poniendo un poco arrugadito en la medida en que está absorbiendo más agua. Ya en el tercer día lo vemos que está brotando y así sucesivamente. Es decir, a partir de la observación generamos teoría y luego esa teoría pues con el método deductivo nos lleva a explicar y luego se encuentra otra forma de hacer ciencia que es a partir de la predicción y explicación producto de la deducción. Y esto es lo que hacen muchas veces algunas ciencias. Plantean una hipótesis, parto de una hipótesis. A mayor consumo de alcohol, menor rendimiento académico en los estudiantes. Parto de esa hipótesis y genero toda una teoría diciendo que es que el muchacho que va que toma cerveza, que toma alguna bebida alcohólica y va a la escuela un lunes con alguna resaca, pues no va a atender bien sus compromisos educativos. Y si sigue tomando, pues le va a pasar lo mismo y va a ser menos tiempo que le dedica al estudio y por menos tiempo que le dedica al estudio, las teorías han dicho que a mayor tiempo de estudio, pues mayor nota. Entonces, esto impacta negativamente en el sujeto y ahí lo vamos explicando y luego lo vamos a observar evidentemente a partir de una encuesta, de un cuestionario, si realmente lo que estamos o lo que estaríamos planteando, pues iría de esa mano. ¿Ven? Tenemos pues precisamente dos elementos conducentes importantes para el desarrollo de investigaciones. Por un lado, dentro del modelo que se llama hipotético deductivo, nosotros podemos, por un lado, avanzar en el conocimiento científico a partir, por un lado, del tema de la observación meticulosa y recurrente. A partir de ella generamos teoría y luego de esa teoría podemos objetivar deduciendo una serie de elementos. O de lo contrario, generamos una hipótesis, generamos una tesis y esa tesis buscamos todos los mecanismos que nos permitan verificarla, que nos permitan probarla, que nos permitan establecer algunas relaciones. Desde este punto de vista les sugiero una lectura de Alan Chalmers que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Que nos pone en el tapete toda esta discusión de cómo construimos teoría científica. Y esto es importante decirlo en el ámbito de las ciencias sociales porque mucho se nos ha criticado nuestra debilidad metodológica como ciencia. Fuimos la ciencia que llegó de último y a pesar de que llegó de último tenemos más metodologías que aquellas ciencias que fundamentaron todo este conocimiento, ¿verdad? Todo el conocimiento y uso del método como forma de explicar una realidad científicamente, porque es el método y el método que tengamos el que nos va a hacer explicar esa realidad científica. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, al evidenciar la teoría, al tener una teoría, ¿qué es lo que hemos desarrollado como tal? Es decir, si venimos estableciendo algunos criterios, tengamos en cuenta que lo primero que uno hace al investigar es, y ustedes lo tienen claro, porque ya lo hemos conversado aquí y estoy seguro que otros profesores se los han dicho ya a lo largo de lo que llevan del diplomado, la investigación como tal parte pues precisamente de tratar de objetivar o evidenciar lo que tenemos en la teoría. Lo que realmente necesitamos hacer es verificar lo que está. ¿Ven? Entonces, un segundito. Al evidenciar teoría y entrar ya directamente en cómo vamos a recopilar datos, cómo vamos a procesar información,
cómo vamos a analizar la misma a partir de la teoría que venimos desarrollando, a partir del problema que venimos manejando, a partir de la literatura que ya hemos estudiado, pues evidentemente nos damos cuenta de que históricamente, como hemos venido desarrollando, hay una investigación que se nos inculcó en las universidades de corte monometódica, es decir, de un solo método, como decíamos. Si usted es cuantitativista, es cuantitativista, y si es cualitativista, es cualitativista. Era muy común que los estudiantes de sociología, de derecho, de historia, de alguna de las ciencias sociales, fueran estudiantes que en cierta medida le huyeran a los números, ¿verdad? Y es precisamente entendible. Y los estudiantes de las ciencias, digamos, naturales, son estudiantes que le huirían al tema de la interpretación, al tema de la lectura recurrente, lo que sí les ocasionaría ciertas ronchas. Entonces, hay cambios significativos, diferencias significativas. Entonces, se prevaleció en las universidades una investigación monometódica. Por un lado, con métodos de carácter cuantitativo. ¿Ven? Métodos de carácter cuantitativo. Estos métodos de carácter cuantitativo son de dos vertientes. Por un lado, con diseños experimentales, por otro lado, con diseños no experimentales. Y ahí, cada uno de los tipos de diseño que ustedes pueden desarrollar a partir de un diseño de investigación de carácter cuantitativo. Pueden ser preexperimentales, experimentales puros, cuasi experimentales, y si son los famosos no experimentales, pueden ser transversales y longitudinales. Nos salimos de ese corte monometódico que tiene que ver con el lado o con el brazo cuantitativo y nos metemos en el brazo de carácter cualitativo. Ahí también tenemos diseños de investigación que fundamentan o que deberían fundamentar nuestro estudio. Estos son los diseños de teoría fundamentada, la etnografía, el diseño narrativo, el diseño fenomenológico, el diseño de investigación-acción, u otra cantidad de diseños que andan por ahí hoy en ensayo, otros ya consolidados, que juegan un papel importante en la metodología de la investigación de carácter cualitativa. Les decía entonces que a pesar que nosotros llegamos prácticamente años después que los métodos los sociólogos, los científicos sociales, llegamos después de la aplicación ya de métodos cuantitativos, no necesariamente nos quedamos con los métodos cuantitativos que ya teníamos, sino que participamos de los métodos cualitativos. Y ahí es importante hacer un paraguas y ver una historia rápida. Es decir, la ciencia es ciencia gracias al método, y eso ténganlo siempre en cuenta. ¿Qué hace a la ciencia ser ciencia? El método. Y es ese método que ha sido desarrollado primero a partir de las ciencias naturales, de la física, la química, la biología, que eran los trabajos pioneros en torno al tema de la observación. Debo de observar si quiero construir algo científico, observar de manera recurrente, de manera consecuente. ¿Ve? Y eso fue lo que se fundamentó directamente, hasta que aparecieron los métodos cualitativos con diseños propios a su realidad específica. Y es a partir de los 1970 del siglo pasado, que comenzamos a trabajar a partir de la complementariedad tanto del método cuantitativo como del método de carácter cualitativo en lo que se denomina investigaciones multimétodos, es decir, ver varios métodos o integrar métodos, ya sea de manera secuencial o de manera concurrente, que nos permita llegar a mejor puerto nuestra investigación, porque de eso se trata de complementar y aprovechar las fortalezas de cada uno de los dos métodos de investigación. Es decir, la investigación de carácter mixta se fundamenta sobre todo en aprovechar las fortalezas de cada uno para establecer resultados acorde a una realidad que está allí y que realmente necesitamos comprenderla en base a todos los elementos que hay de contexto. Y si tomamos solamente una encuesta, un cuestionario, es como si tomáramos la foto del momento. Entonces, sí, llegamos y encuestamos para tratar de evidenciar o llevar adelante o alcanzar nuestro objetivo que planteamos en nuestro diseño.
y utilizamos el método cuantitativo de manera adecuada. Y es decir, tomamos la foto, tantos hombres, tantas mujeres, tantos en situación de desventaja social, tantos en condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los más vulnerables? Según esta técnica de carácter estadística, me dice que hay una mayor dependencia en los hogares con cabeza de mujer como jefa de hogar, cosas como esta. Y a nivel de cualitativo nos permite establecer procesos. Bueno, ¿cómo se llegó a eso? ¿Ven? Y hoy, como les decía, ya entramos en todo el tema de los métodos de investigación comparados, aplicados de tal manera que podamos utilizar las ventajas y establecer provecho para cada situación. Entonces, a partir de la década del 70 se comienzan a dar cambios importantes. Comenzamos ya a dar cuenta de la importancia de los métodos mixtos. Y fíjense, desde el punto de vista informal, esto iría mucho más atrás. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Y es lo que siempre decimos. Uno va a la consulta del médico, y en el médico lo recibe la recepcionista y nos dice pase con la enfermera. Y allá vamos con la enfermera o el enfermero, para no ser sexista. Y llegamos allá donde el enfermero y el enfermero nos dice, súbase, quítese los zapatos y súbase a la balanza. Su peso es 170, 170 libras. Párese aquí que lo vamos a medir. El tamaño suyo es 1.77 metros. Siéntese que le vamos a tomar la presión. Su presión es tanto sobre tanto. Vamos a ver ahora cómo está el ritmo cardíaco. ¿Ve? Y nos está tomando datos cuantitativos que luego ella apunta en una libretita o que apunta en una cuadrícula, se la pasa al médico, el médico mira esa cuadrícula a partir de datos cuantitativos. Lo lee, lo mira uno, lo lee, lo mira uno, y luego le dice, bueno, señor Córdoba, cuénteme, ¿qué es lo que viene usted a verme? ¿Qué tiene usted? Y usted viene y le cuenta toda la sopa. Eso es utilización de un tipo de aprovechamiento de ventajas complementarias. ¿Ven? A partir de eso podemos establecer una serie de criterios interesantes que fíjense, oye, por ahí pues, se puede establecer métodos mixtos, por ahí se pueden establecer grandes ventajas en la aplicación de esto. Entonces, la investigación mixta, ¿qué es? ¿Qué es esto de investigación mixta? Permítanme un segundo. ¿Qué es esto de la investigación mixta? La investigación mixta, pues tal como está definido por Creswell, es aquella que agrupa a los métodos cuantitativo y cualitativo con el fin de disponer las ventajas de ambos y minimizar sus inconvenientes. Para los y las que pueden, están familiarizados con la lectura en idioma inglés, yo les recomiendo todas las lecturas de John Creswell. John Creswell es, a mi modo de entender, el papá, por decirlo de alguna forma, de esta criatura que hoy se denomina métodos mixtos. Además que, independientemente de que existían ya autores tocando el tema de la metodología mixta, pues Creswell desarrolla los trabajos desde un punto de vista que nos permite comprender atinadamente cómo debemos desarrollar la metodología de carácter mixta. Si usted agarra, a manera de ejemplo de la importancia y la valía de John Creswell, y siempre digo esto, usted agarra el libro por excelencia de muchos docentes, de muchos colegas que les gusta trabajar con ese libro, me parece muy bueno, no tendría nada que decir del documento, aunque no trabajo con él, el de Roberto Hernández Sampieri y compañía. Dice la investigación, la metodología de investigación de Roberto Hernández Sampieri y compañía, que es un muy buen documento guía. Usted agarre ese documento y yo le reto, váyase al índice onomático y verifique cuántas veces Roberto Hernández Sampieri cita a John Creswell, que es realmente el que lleva a la realidad esta forma de desarrollar investigaciones a partir de la investigación de carácter mixta. Entonces,
muchas citas dentro del documento de Sampieri sobre Creswell. Eso nos da una pista, nos da la verdadera pista de, hombre, hay que leer a Creswell, que es el que mayormente cita Sampieri en torno a la metodología de carácter mixta. Entonces son 4 las necesidades de usar métodos mixtos hoy por hoy. 1, necesidad de ampliar y profundizar en el objeto de estudio. Nosotros desarrollamos una investigación que la vamos a estudiar mañana, la vamos a presentar mañana con ustedes acá, que es sobre patrones de consumo de alcohol y adolescentes en 4 escuelas en la provincia de Darién. Y nosotros tuvimos la necesidad de ampliar y profundizar el objeto de estudio en esta investigación, porque si no íbamos a quedar, como decimos, con el conocimiento partido a la mitad, porque partíamos de identificar la prevalencia en el consumo de los adolescentes, en el consumo de alcohol en adolescentes. Y lo que íbamos era a contar, bueno, cuántos toman, cuántos no toman, si aquellos que toman les va mejor académicamente que los que no toman, si los que toman pues vienen de familias que los papás le permiten, porque llevan cerveza a la casa, porque podemos contar todo esto. ¿Ven? Que si hay una relación directa entre el primer consumo y que consume en la casa, como evidentemente luego eso se evidenció y se corroboró. Si es que se consume en la casa, ¿por qué tema? ¿Qué hace que un padre lleve a o induzca a un hijo a tomar bebidas alcohólicas antes de cumplir al menos la mayoría de edad? Entonces, eso nos lo daría el método de carácter cuantitativo. Podemos saber cuánto toman, de qué sexo son, a qué edad comenzaron, si los que tienen o practican algún tipo de religión, pues pudiera servirles como peso, como freno, al deseo de tomarse colectivamente un refresco espirituoso que contenga bebida alcohólica. ¿Bien? Entonces, por allí podemos establecer criterios, pero luego eso no nos va a decir procesos mucho más profundos, mucho más interesantes de qué lleva a la familia, qué lleva al padre, qué lleva al sujeto, al niño, a la niña en este caso, a consumir bebidas alcohólicas a partir de sus propias percepciones, el papel que juega la familia en sus propias percepciones sobre el consumo. Esto nos da un abanico mayor de posibilidades, nos da más abundante información y nos permite construir un edificio de investigación. Si guardamos, digamos, la comparación, nos permite solidificar nuestra investigación, que podemos aprovechar las ventajas comparativas tanto de lo cuanti como de lo quali. Cuántos toman, y luego verificar de viva voz de nuestros actores clave, de nuestras unidades de análisis, por qué toman. Y eso es el punto número 2, obtener una perspectiva más amplia del hecho estudiado. ¿Ven? Entonces, tenemos claridad en la necesidad de ampliar y profundizar en el objeto de estudio y obtener perspectivas más amplias del hecho estudiado. El 3 sería abordar el mismo fenómeno desde varias teorías, instrumentos y métodos. Porque, ojo, para nadie es un secreto, y en este caso si lo es para ustedes, bueno, se los digo, para que no se convierta en secreto, uno aborda el fenómeno o el hecho de estudio a partir de teorías, instrumentos y métodos. Si uno va a estudiar un fenómeno, uno ya sabe que tiene que establecer una teoría que nos permita comprender el objeto de estudio. Berger y Luhmann, por ejemplo, nos dice algo de esto y evidentemente nos llama a que la realidad social se construye en la interacción. Y como la realidad social se construye en la interacción, pues debemos establecer para alcanzar nuestro objetivo, nuestra pregunta de investigación, el desarrollo de entrevistas en profundidades o grupos focales, porque queremos ver la visión del otro, queremos ver la visión del que estamos entrevistando sobre algunos elementos claves. Y luego el fortalecer también las hipótesis planteadas, porque esto es clave. Si bien es cierto, tenemos en la investigación mixta la utilización de 2 tipos de técnicas diferentes que se pueden complementar,
Puede haber una complementariedad entre los dos, entre la metodología cuanti y la metodología quali, pues evidentemente tenemos claridad que si desarrollamos una investigación, una de esas técnicas, ya sea la cuanti o la quali, va a tener mayor fortaleza que la otra. Esto también tengámoslo en cuenta. Nuevamente aquí hago la pausa. ¿Preguntas? Preguntas, Raquel. ¿No hay preguntas? No tengo Profesor. pregunta. Ok. Adelante. Sí, Angélica Marín del Club de Veraguas. Ciertamente que el contexto mismo de lo que es la investigación cuantitativa nos lleva a analizar cantidades, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos estructurar lo cuantitativo versus lo cualitativo? Porque hay veces, he visto investigaciones que solamente se han centrado en algunas, ¿no? En el análisis cuantitativo mismo del problema, sacando resultados de hipótesis, pero que no desarrollan básicamente el porqué de la parte de la razón por la que se han dado esas cantidades. No sé si logro explicarme. Claro, claro, no, muy bien. Y precisamente eso que usted ha señalado es la importancia de la complementariedad, porque si nos vamos a quedar en una investigación cuantitativa que nos lleva únicamente a la utilización de estadísticas descriptivas, donde vamos a establecer con claridad medias, modas, varianzas, desviaciones estándar, o en su defecto podemos ser más inferencial si ustedes quieren y podemos tener unas pruebas de hipótesis, pero al final no nos dice nada si no compenetramos mucho más allá, y eso es precisamente lo importante de la complementariedad. Ir más en profundidad, no quedarse afuera en la epidermis, sino realmente, bueno, no, lo voy a decir, pero no debería ser invasivo, estar allí para sacar toda la información, ser invasivo sin serlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, para sacar la mayor información que nos permita disponer de mejores respuestas a nuestra pregunta de investigación. Y precisamente de eso se trata la investigación mixta. Aprovechamos ambas complementariedades, ambos métodos, para no quedarnos únicamente midiendo prevalencia. Medimos prevalencia en el consumo. 80 de cada 100 muchachos menores de 18 años ha bebido en algún momento de su vida alcohol. ¿Ve? Pero no nos dice de fondo qué papel o qué los lleva a ellos en profundidad a beber algún tipo de bebida espirituosa. Y esta investigación que nosotros, bueno, concluimos hace año y medio fue interesante porque nos marca a nivel cualitativo elementos interesantes. Como por ejemplo, a nivel cualitativo lo que nos marca es que los hogares con mayor, las viviendas donde viven los muchachos, los hogares con mayor presión, con mayor regla, con mayores tipos de castigo en torno a este tema del consumo de alcohol, comienzan a socializar a muchachos que cuando salen pues se convierten en un verdadero problema en el consumo de alcohol. ¿Ve? Y ahí lo veremos mañana. ¿Ve? Mucha presión a los muchachos, mucha fuerza a los muchachos, muchas reglas. Cuando estos muchachos salen, ¿ve? Son los que precisamente mayor problema de consumo excesivo y abusivo de alcohol tiene. Es decir, dicho de otra manera, no es que todo aquel padre que tenga reglas claras y contundentes y castigos y recompensas merecidas en torno al no acceder y consumir bebida alcohólica, se da de esa manera. No todo aquel que tiene esas reglas hace que su hijo consuma alcohol. Lo que estamos diciendo es que dentro de ese grupo, dentro del grupo de hogares, de viviendas que tienen reglas claras y contundentes sobre el no consumo de alcohol y hay mucha presión sobre los muchachos, estos, si llegaran a consumir alcohol, van a tener un tipo de consumo de mayor riesgo.
porque son los que llegaron y tomaron hasta quedar desvanecidos. Y después dicen por ahí los vecinos, oye, es que es el hijo del profesor este que es más mal encarado, es el hijo del pastor allá que no, fíjense ustedes, no se mete con nadie, tremenda persona, pero mira el hijo cómo salió. Pues precisamente el tema de las reglas juega un papel importante. Y eso no nos los hubiera permitido comprender una investigación únicamente enfocada en la parte de carácter cuantitativa. Y esa es la importancia de la complementariedad. ¿Captamos? ¿Quién más? Buenas, ¿se escucha? Sí. Alan, primero, hay que estar claros que en una investigación de tipo mixto va a conllevar más esfuerzo, incluso en muchas ocasiones mucho más recursos, posiblemente o seguramente enfoques multidisciplinarios, porque cada quien tiene una línea de conocimiento establecida. Entonces podemos decir que, bueno, es como una universidad, tema que nos dieron anteriormente, hablando del ejemplo de la universidad, en donde confluyen aspectos cuantitativos y cualitativos y mixtos, porque no se puede definir una universidad solamente por la cantidad de edificios o por la cantidad de educadores o estudiantes. A lo que voy es, podemos decir entonces con propiedad que respecto a una investigación cualitativa o a una cuantitativa, la mixta es, vamos a ponerlo así, más fidedigna, es un poquito más seria, más rica en conocimiento, tomando en cuenta que hasta donde estoy entendiendo la cualitativa y la cuantitativa es la base para poder entender la mixta. O no sé si me equivoco, profesor. No, no, usted está dando en el clavo. Aquí lo que pasa es que de repente la respuesta no le guste, pero usted está en el centro está en el centro del debate. Pongámoslo de la siguiente manera. Cuando uno desarrolla un proyecto de investigación y uno elabora su parte problemática, uno elabora el problema de investigación, usted dice, mi pregunta de investigación es, o más bien la hipótesis que sublleva esta investigación es que a pesar de que los hombres tienen un mayor patrón de consumo, las mujeres son las que inician antes en el consumo de alcohol. Es decir, si bien es cierto, los hombres tienen una prevalencia mayor, las mujeres inician antes. Esa es nuestra pregunta de investigación. ¿Bien? ¿Cómo contestamos esa pregunta de investigación? A partir de un solo método, a partir del método cuantitativo, porque lo que queremos es verificar hipótesis. Lo que queremos establecer es que los hombres toman más, pero que las mujeres empiezan primero. Y eso únicamente lo cuantitativo nos lo da de manera interesante. ¿Ven? Ahora, si ya contestamos nuestra pregunta de investigación, ¿para qué desarrollamos la parte cualitativa? Para dar mayor profundidad. Entonces ahí está usted de acuerdo conmigo, o estamos de acuerdo ambos, en que lo importante de esto es que nos da un mayor nivel de profundidad. Pero ya la investigación con la primera pregunta usted la tiene resuelta. A menos que usted entonces introduzca una segunda pregunta de investigación, que eso es lo que se ventila, que sea cualitativa. ¿Ve? Pero evidentemente lo que nos muestra es una mayor fortaleza y una mayor complementariedad. Y siguiendo su lógica, evidentemente nos lleva a más recursos. Es clave que nos lleva a más recursos. Fíjense, nosotros estamos trabajando una investigación interesante en la provincia de Darién sobre identidad, pero también estamos mirando algunos otros temas. Y estos temas, pues nosotros no podemos llegar entrada por salida. Nosotros tenemos que llegar a la comunidad, hacer el approach, hacer el vínculo, conversar con la gente, y esto puede tardar, que nos den la información, puede tardar 1 día, 2 días, 3 días, 15 días, dependiendo de lo que usted quiera indagar en esa comunidad. ¿Ve? Desde que lo van conociendo a uno, desde que le van agarrando confianza, desde que ya le van soltando la información que uno quiere ir dateando, que uno quiere ir estructurando. Y evidentemente, cada día que pasa son días de alimentación, son días de movilización, son días de hospedaje en el cual usted como investigador tendría que
tratar de establecerlo en un presupuesto, y eso precisamente juega un papel importante. Es cierto, la investigación mixta es de mayor recurso, es de mayor costo, pero la ventaja en comparación a los resultados son interesantes porque nos muestra un panorama más amplio. No sé si por ahí le pude contestar. Sí, pero ya tengo para hablar un poquito más que recuerde que estos temas son bastante áreas. Es que Sí. de su tiempo ahorita. ¿Alguien más? Disculpe, profesor, lo que pasa es que como está lloviendo bastante sin tener fluctúa, puede ser que muchos compañeros de repente no puedan participar en ese sistema para Comprendo, comprendo. Entonces, fíjense, vamos a establecer algunos criterios. Les hablaba mucho de John Creswell, pero quienes realmente son los que inician el tema de la importancia o de comenzar a vernos en el ámbito de las ciencias sociales, de la importancia de establecer investigaciones de carácter mixta son Tedley y Tachacori, que de una manera interesante nos hacen ver que debemos de profundizar en nuestro sistema de investigación, en nuestras investigaciones, de tal manera que podamos tener resultados mucho más confiables, no es lo que se vislumbra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tachacori y Tedley tienen algunos elementos conducentes que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista de cómo se construye el conocimiento a partir de los métodos mixtos. Uno, los mismos rechazan la tesis de incompatibilidad de lo cuantitativo y lo cualitativo que había antes. Solo método, debido a que cada teoría tiene método, cada método tiene su teoría, y esa teoría que tiene método tiene un instrumento. No podemos establecer ni pensar que la metodología de carácter cualitativa llevaría pues la consecución o el tratamiento de información de carácter numérica. No va por ahí. Entonces, son diferentes, pero él rechaza la tesis de que, ok, si bien es cierto, son diferentes, no es que no sean compatibles o no podamos trabajarla de manera junta. El segundo punto, que es para nosotros importante, pone énfasis en la diversidad de pensamientos de continuos, ¿ve? Y no de esa relación dicotómica que debe verse en torno al tema de la dicotomía de lo cuantitativo y lo cualitativo. En los métodos mixtos, otro punto importante, la pregunta de investigación, y al igual que en cualquier otro método de monometódico, quanti o quali, es la pregunta de investigación, o en este caso, o en otro caso, los objetivos, o la hipótesis la que va a determinar qué opción metodológica vamos a utilizar. Podemos tener métodos mixtos, pero un método en particular es el que nos lleva a responder nuestra pregunta de investigación. ¿Ven? En los métodos mixtos es muy habitual el uso de representaciones visuales para ver el tema del problema teórico, para ver el tema del problema metodológico. ¿Ven? Veámoslo siempre de esta lógica. Y miren lo que está ahí, porque esto es lo que yo desarrollo cuando llevo adelante investigaciones. La importancia de los diseños en multifase. Y ahí Creswell es en cierta medida quien orienta toda la discusión posterior. Si usted va a trabajar diseños mixtos, debería trabajarlos de lo que él denomina diseños multifase. Bueno, el diseño de investigación multifase se define como en base a ciertos pasos o patrones de extracción de información que estamos desarrollando. Es decir, el diseño de investigación de carácter mixto de la presente investigación parte de establecer 3 fases del proceso de investigación. En la fase A se explora de manera documental y exploratoria toda la literatura de primera y segunda mano sobre consumo de alcohol en adolescentes, tanto en la región latinoamericana como en Panamá. Esa es la fase A. La fase B, a partir de eso, se desarrolla un instrumento de investigación de carácter cuantitativo que luego, después de ser pasado por el comité y aprobado por el comité de bioética, se lleva a las unidades de análisis para que las unidades de análisis pues, puedan vaciar la información. Luego que se vacía esa información, se analiza y se interpreta.
y luego con los resultados de la interpretación desarrollamos la fase 3, que sería la recopilación de la información de carácter cualitativa. ¿Ven? Eso sería la importancia de trabajar en diseños multifases, en diseños por etapa. ¿Ven? Y tengan en cuenta que en el caso de Tedley y Tachacori se plantea que siempre hay una prioridad de uno sobre otro, porque es uno y no otro el que nos contesta adecuadamente nuestra pregunta de investigación mucho más fuerte, porque vamos a tener preguntas de investigación fuertes, primarias, por decirlo de una forma, y vamos a tener preguntas de investigación secundaria. Entonces, las condiciones para desarrollar metodología de investigación mixta son 4. Tenemos que priorizar, tenemos que secuenciar, tenemos que integrar y tenemos que determinar, que son verbos en infinitivo que juegan un papel importante al momento de establecer las condiciones claras para desarrollar investigaciones de carácter mixta. 1, ¿qué enfoque tendrá prioridad al plantear el diseño de investigación? 2, ¿qué secuencia elegir? 3, ¿cuáles son o cuál es el propósito central de la integración de los datos cuantitativos y cualitativos? Y 4, ¿en qué etapa del proceso se integrarán los enfoques? Esto que está ahí, esas 4 preguntas, usted debería, si está construyendo su diseño de investigación, dejarlo por escrito en la parte metodológica de su proyecto. El proyecto de investigación se desarrolla a partir del uso de métodos mixtos. Tendrá como prioridad la técnica de investigación cualitativa para responder a nuestra pregunta de investigación. Y si es cualitativo, lo vamos a ver más adelante, se practica un diseño o nos enfocamos en un diseño tipo DEXPLO, ¿no? ¿Qué secuencia elegir? Recopilamos primero información de carácter cualitativa. Esa información de carácter cualitativa que recopilamos nos permite analizarla, interpretar, ver qué es lo que hay allí, comprender lo que está detrás de los discursos de las personas, y a partir que lo interpretamos, ¿qué es lo que hacemos? Creamos un documento de carácter cuantitativo que permita que a esas 15, 20 o 30 entrevistas que nosotros desarrollamos y que nos marcaron una pauta, verificar en poblaciones mucho más grandes que esto que nos dijeron ellos se comporta de esa manera. Entonces, esa es una secuencia importante que podemos elegir. O primero, al contrario, pudiera ser la utilización de técnicas de carácter cuantitativa y luego la cualitativa. El tercero, en cuanto al propósito de integrar los datos cuantitativos o cualitativos. ¿Cómo lo integramos? ¿En qué momento? ¿Ve? Primero recopilamos datos de información cuantitativo y luego los datos de información cualitativo o viceversa. Y luego que recopilamos con la técnica A, con la técnica B, interpretamos y analizamos de manera conjunta, o en su defecto recopilamos información cuantitativa, procesamos, analizamos y a partir de ese análisis seleccionamos la muestra de la otra técnica o del otro método que vamos a desarrollar. ¿Ve? Procesamos información y luego analizamos y por último interpretamos tanto los datos cuanti como los quali. Bueno, eso tiene que quedar claro, porque nosotros, eso es lo que nos hace la ciencia hacer. Y lo que nos hace hacer es que nosotros marquemos, datiemos todo en nuestra metodología, cómo la hicimos, por qué la hicimos de esa manera y no de otra. ¿Ven? Tengan eso en cuenta, que para el desarrollo de investigaciones pues de carácter cuantitativa de carácter mixta tienden a ser importantes. Entonces, tengamos en cuenta, fíjense ustedes, que hay 2 tipos de diseños de investigación cuando hablamos de diseños mixtos. ¿Ven? Usted cuando desarrolla una investigación de carácter cuantitativa, usted dice, la presente investigación es de un tipo, la presente investigación se fundamenta en
un estudio de carácter cuantitativo puro, donde vamos a utilizar tal instrumento, la encuesta. Y la muestra es esta. Y luego que tenemos la muestra seleccionada, el procedimiento para la selección o los criterios de selección de nuestras unidades de análisis son estos. La muestra es esta. Aplicamos el instrumento, analizamos y chao pescado. ¿Ven? Vamos entonces al otro tipo de investigación que pudiera ser la puramente cualitativa. Recopilamos información a partir del fenómeno que queremos interpretar y tenemos nuestra investigación de carácter cualitativo. Pero en los tipos de diseños de investigación mixtos, estos pueden ser secuenciales y concurrentes. Entonces usted va dentro de la misma lógica y vamos desde arriba, seleccionamos el tema de investigación, ¿verdad? Seleccionamos el tema de investigación y a partir de ese tema que lo hemos especificado de la mejor manera, lo que hacemos es ir a la literatura científica, nos vamos a las principales bases de datos. Antes no íbamos a la biblioteca, ahora se van a las principales bases de datos que hay en la web, Google Académica, Redalí, Scopus, ¿ve? Ese Cielo, las que haya por ahí, y usted busca información sobre lo que usted pretende investigar, es decir, trabajos que otros hayan hecho. Luego de eso usted problematiza qué es lo novedoso de su investigación. Si bien es cierto, ya usted analizó lo que se había hecho en el análisis de antecedentes o en la literatura que usted estudió, ahora en el problema suyo, ¿qué es lo novedoso? ¿Ven? Y luego de eso, de ese problema que debe terminar en un objetivo o debe terminar en pregunta de investigación o hipótesis, usted va al marco teórico, desarrolla el marco teórico. A ver cuáles son los elementos que están detrás, cuáles son los lentes que usted se está poniendo para analizar esa realidad. ¿Ven? Y ese marco teórico, pues precisamente nos llevaría a ser contestado tentativamente como final en una hipótesis de trabajo de ser necesaria. ¿Y qué hacemos? Vamos al diseño luego que va a soportar toda esa matriz de carácter metodológico. Y usted comienza desarrollando la presente investigación, adoptará una investigación de tipo mixta, una investigación mixta de tipo secuencial o de tipo concurrente, como usted la quiera llamar, ¿verdad? Porque esa investigación de tipo mixto, ya sea secuencial o concurrente, es precisamente la que le va a llevar a responder su pregunta de investigación, a alcanzar los objetivos o a verificar su hipótesis. Las investigaciones de carácter secuencial nos llevan a expandir los resultados de investigaciones. Lo podemos hacer quali, quanti, que sería exploratorio, pero también lo podemos analizar quanti, quali, que sería directamente para verificar. Y tenemos entonces los concurrentes también, que van de la mano. ¿Qué hacemos? Desarrollamos investigaciones con precisamente diseños de investigación que tengan dos tipos de instrumentos, ya sea quanti o quali, que salgan al mismo tiempo a recopilar información. Muchos estudios, sobre todo de políticas públicas, sobre todo para verificar cómo se han generado gastos a partir de alguna política pública, parten de establecer diseños concurrentes. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con tres tipos de diseños en este caso. Los diseños puramente cuantitativos, los diseños puramente cualitativos o los diseños, por un lado, mixtos. En este caso, los diseños mixtos va a depender de a dónde estemos marcando la preponderancia. Si la pregunta de investigación nos las tiende a contestar el método, segundito. Si la pregunta de investigación nos las tiende a contestar, pues el método cuantitativo, ya el método cualitativo nos permite directamente establecer otros criterios para profundizar
en lo que ya realizamos. Igual en lo cualitativo cuantitativo o en lo cuantitativo cualitativo. Preguntas hasta acá. ¿Me preguntas? Profe, con eso de la pregunta que si la pregunta de investigación responde, se responde con el método cuantitativo, ¿verdad? Si ya tengo la respuesta, entonces, ¿para qué usaría el método, bueno, ¿para qué usaría el método mixto en la misma investigación y no hacer otra investigación? No, muy buena pregunta. Lo que te permite la utilización de diseños de investigación mixta, pues es precisamente que esa investigación que estás desarrollando tenga una mayor robustez a la hora de establecer los datos. Porque si es otra investigación, pues estarías estableciendo, sí, criterios cualitativos o cuantitativos sobre esa investigación. En cambio, acá utilizas la fortaleza de cada una de ellas para explicar de manera general todo lo concerniente a esa temática. Es decir, te da mayor fortaleza, te da un mayor debate, una mayor forma de meterte en discusiones sobre lo que estás desarrollando. Ahora, lo importante también es que tú vas a tener, Raquel, creo que es verdad, una pregunta de investigación. Vas a tener, Raquel, una pregunta de investigación que te va a dirigir tu proceso de investigación en general. Pero vas a tener posiblemente subpreguntas de investigación que tú ya previamente has establecido en tu diseño que también te van a ayudar a ser contestadas por el otro método, en este caso por el cualitativo. Si no solamente, si bien es cierto, tienes una sola pregunta una pregunta de investigación que te ayuda a seguir la parte de carácter metodológica, vas a tener subpreguntas para darle fortaleza a tu investigación. Perfecto. Gracias. Ahora, esa es una decisión que tú debes tomar como investigadora y también a partir de los recursos. Si no tenemos los recursos suficientes para desarrollar investigaciones de carácter mixta, pues es un problema bastante serio, porque les decía, es decir, solamente en el desarrollo de la investigación cualitativa es mucho más costosa y mucho más elevada que la investigación de carácter cuantitativa. Se juega su papel ahí. Profesor, puede ser esa la razón de lo que yo le explicaba, le mencionaba hace un rato, con relación a que en algunas investigaciones que he visto, solamente se está planteando la parte cuantitativa, más no se refleja la parte cualitativa. Yo tengo una investigación que quiero hacer, la verdad, porque por simple observación, estoy sacando conclusiones, pero tendría que llevar a cabo la investigación para poder determinar eso que yo estoy observando, ¿no? Si es cierto o no. Pero a lo que voy es a eso que usted plantea, que por el costo de la investigación, quizás se deja solamente la parte cuantitativa. Entonces ahora yo tengo la duda con relación a la tarea que debemos plantear el proyecto final, porque se supone que nosotros estamos en este diplomado para poder hacer una unión de ese tipo de investigación mixta. Entonces ya tendríamos que como que encauzar un poquito más lo que estamos planteando en el proyecto para que podamos quizás tener una luz en cuanto a la investigación que queremos hacer. Claro, fíjense, hay, sin negarlo, validez significativa en las investigaciones monometódicas. Eso nadie lo pone en duda ni nadie lo cuestiona. La utilización de una metodología única, ya sea cuanti o cualitativa, te da, por un lado, posibilidades de verificar o validar una hipótesis y por el otro lado, de lo cualitativo, de interpretar fenómenos. Y ambas son válidas y ambas nos llevan a la construcción de conocimiento científico.
Usted puede hacer una u otra, indistintamente, y están validados, revalidados ya por la comunidad científica, dijera Kuhn. Pero lo que estamos diciendo es precisamente que en aras de darle un mayor peso y mayor fortaleza a nuestros proyectos de investigación, es interesante el trabajo de las investigaciones multimétodos a partir de fases de investigación, que les da, no, nos da mucho peso, ¿no? Nos da más peso al momento de establecer los análisis y al momento de establecer los resultados y las conclusiones de nuestra investigación. Yo creo que por ahí va el uso apropiado y adecuado de la metodología mixta. Yo, siendo creo que 5 para las 3, me remito a lo que dijo el coordinador y tomamos, ¿les parece un receso? Perfecto. ¿De cuánto están habitualmente tomando los recesos? 15 minutos. El proceso de 15 minutos, profesor. 15 minutos. Entonces, siendo las 2:55, nos veríamos en 15 minutos a las 3:10. ¿Le parece? Perfecto. Ok. ¿Cómo no, profesor?
Buenas. Nos encontramos. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, profesor. sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto. Buenas Bueno, tardes, sí se escucha. buenas tardes. Entonces hablábamos de los tipos de diseño de investigación de carácter mixto. Recuerden, tenemos dos tipos de diseño de investigación de carácter mixto, los famosos secuenciales y los famosos concurrentes. La diferencia entre los secuenciales y los concurrentes son muy sencillas. Los secuenciales van a partir de multifases, ¿no? Aplicamos la técnica cuantitativa, luego la técnica cualitativa o viceversa, es decir, vamos en secuencia, fase 1, fase 2, fase 3, que no quiere decir que en los concurrentes también no vaya por fase. En los concurrentes lo que se dice es que, digamos, los diferentes métodos, tanto el cuanti como el quali, concurren al mismo tiempo, van al mismo tiempo en la búsqueda de información con el objetivo, diríamos, de no contaminar una u otra, ¿no? Pero tenemos entonces dos tipos de diseños de investigación, recuerden, los secuenciales y en el caso de los concurrentes. En el caso de los tipos de diseños secuenciales, esto es lo que John Creswell llamaría los diseños exploratorios de carácter secuencial o de tipo DEXPLO, y ahí lo cito, es precisamente cuando se recolectan primero los datos de carácter cualitativo. Vamos y recopilamos datos cualitativos que posteriormente nos permiten explorar ese planteamiento del problema que tenemos, esa idea general, y luego que tenemos ese análisis de esa data de carácter cualitativa a partir del problema que queremos resolver, pues podemos generalizar. Analizamos esa data, buscamos algunas categorías importantes que queramos expandir, y esa es precisamente la condición. Nos permite expandir la muestra una vez tenemos claridad, bueno, realmente cómo se está comportando las personas o la unidad de análisis que queremos analizar, la redundancia, y avanzamos por ahí. Entonces partimos precisamente de ese criterio. Por un lado, se recolecta primero el dato de carácter quali, en algunos casos pudiera ser el quanti, se explora las categorías que se han analizado,
y a partir de ese análisis se desarrolla esto. A manera de ejemplo, para poder establecer la jornada de hoy, aquí el equipo de investigación del Instituto de Estudios Nacionales está llevando una investigación que se llama los millennials de Panamá, el sentido de pertenencia en una sociedad globalizada, que queremos compartir o quiero compartir con ustedes unos pequeños avances en torno a este tipo de diseños exploratorios de carácter secuencial. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos antecedentes, tenemos el trabajo colectivo del Instituto de Estudios Nacionales en el grupo de trabajo Dinámicas Sociales y Expresiones Territoriales, que hemos venido trabajando el tema de identidad, el tema cultural, a partir de una serie de criterios interesantes como el sentido de pertenencia, y sobre todo el tema de la identidad de un grupo en particular que sería la población millennial. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, tal cual lo habíamos establecido al inicio del debate y la discusión de hoy, es el análisis de la literatura. Podemos, dependiendo de nuestro nivel de expertise, comenzar una investigación a partir de una hipótesis. Podemos tener una hipótesis fuerte y trabajamos a partir de esa hipótesis, o podemos tener una interrogante de investigación fortísima, y esa es la interrogante que queremos develar, que queremos contestar. Pero independientemente de eso, un elemento clave al momento de desarrollar un proyecto de investigación y llevarlo a cabo es el análisis de la literatura. Es qué es lo que se está planteando en literatura científica. Y si nosotros estamos trabajando el tema de la identidad de los millennials, el sentido de pertenencia de los millennials, lo importante es que inmediatamente establezcamos qué es lo que se ha desarrollado académicamente, científicamente en torno a este tema. Y lo primero es que la identidad se ha visto como una construcción social, y ahí vamos a la teoría. ¿Qué es lo que nos dice la teoría específica nuestra? Que al analizar la identidad como construcción social, pues evidentemente tenemos que dar cuenta de procesos de socialización. Tenemos que ver el tema de la familia, la escuela, la comunidad, las redes, la tecnología, el mundo de hoy. Y esto va de la mano siempre con explorar técnicas de carácter o metodologías de carácter cualitativa que nos permitan adentrarnos en los sujetos, que nos permitan penetrar en el fenómeno de estudio de tal manera que podamos establecer criterios claros. Entonces, analizamos la identidad como una construcción social, es una construcción social y se construye sobre la base del papel de la familia, la escuela y la comunidad, que son instituciones fuertes, y en el mundo de hoy con el apoyo de las redes y las tecnologías. Al tener en cuenta que la construcción, que la identidad es una construcción social como marco general, pues establecemos algunas teorías claves desde el punto de vista sociológico. La teoría del interaccionismo simbólico de Schutz, de Goffman, de Berger y Luhmann, y ver cómo a partir de la familia, de la escuela y la comunidad se van interiorizando algún tipo de comportamiento, de pautas, de patrones, de normas, de formas de conducta que nos llevan a reproducir y a habituar eso que Bourdieu desarrolla como el hábitus, cómo generamos ese hábitus. ¿Ven? Entonces, nos damos cuenta en el análisis de la literatura también de la existencia de que la identidad tiene características claramente importantes, como son el sentido de pertenencia, el reconocimiento y la reproducción. Entonces, teniendo claro este panorama, teniendo claro el análisis de la literatura, ¿qué se ha hecho? Que se ha hecho el análisis de la identidad a partir de elementos como familia, escuela, comunidad, y cómo esto implica algún tipo de herramienta que le permite habituar comportamientos a los sujetos a partir de esas identidades. Trabajamos bajo esa lógica. ¿Ve? Tenemos esa claridad. Tenemos entonces algunos elementos que quisiéramos develar. La identidad es una construcción social y hay información adecuada al respecto de eso. Entonces, si la identidad es una construcción social, ¿cómo nosotros queremos construir una identidad única? ¿Ve? Porque no hay una identidad única, hay identidades. Entonces, la lógica nuestra es, ante tantas máscaras, lograr construir una identidad en una sociedad diversa. Y eso difícilmente
puesto que tenemos procesos de socialización diferenciados, venimos con necesidades diferentes, con condiciones diferentes, entonces es muy difícil construir una identidad única. Pero ahora la literatura nos dice, y Eric Hobsbawm, el historiador más importante en este momento, el historiador más importante, nos dice, hombre, a dar prioridad, si queremos construir una identidad única, debemos dar prioridad a una identificación determinada sobre todas las demás, y ahí entramos en la parte interpretativa. Si vamos a dar prioridad a una identificación determinada sobre todas las demás, tenemos claridad que esa identificación prioritaria sobre todas las demás nos la da el territorio. ¿Ve? Porque es el territorio, ese espacio apropiado que uno piensa desde que llegó hasta que se va de este mundo como lo que es de uno. ¿Ve? Entonces nos vamos con esa nueva escuela de la geografía, con Claudel Rafferty, un italiano que está haciendo cosas interesantes en temas de la geografía humana, para dar cuenta de que ese territorio es un espacio que se apropia por un grupo social, que le da identidad, que asegura su reproducción y satisfacción de necesidades materiales a partir de cuestiones previamente establecidas. Entonces, vamos cercando nuestro trabajo. Aquí, permítanme un segundo, algo pasó aquí, se movió esto. Entonces, esta identidad de carácter territorial, pues nos da un cuarto elemento. Disculpen que lo haya puesto ahí, no sé por qué se me movió. Pues hoy nos encontramos, y es lo que está planteando la teoría que estamos siguiendo, un resurgimiento en las identidades colectivas, mucho más allá de que, a pesar de que hay muchas identidades y todos los seres podemos pasar por diferentes tipos. Yo soy profesor de sociología, pero también soy exalumno del arte y oficio, soy padre de familia, soy esposo, tenemos diferentes tipos de formas en las cuales nos relacionamos, cómo construimos una única. Lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta ese resurgimiento de las identidades colectivas a partir del territorio, y ese es el que queremos estudiar, el territorio como una revalorización de la identidad de carácter colectiva por encima. Y aquí el sustrato está esa vieja discusión con algunos historiadores de decir, es que los muchachos de ahora no son iguales a los de antes. ¿Ve? Los muchachos de ahora no son iguales a los de antes, no tendrían por qué serlo. Tienen condiciones totalmente diferentes a los de antes. Entonces, ¿ve? Ahí está precisamente el debate. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos sentido de diferenciación, interiorización y reproducción. A partir de esa identificación por sentido de pertenencia, por interiorización y por reproducción, las trabajamos a partir de esa diferenciación tanto étnica, de región geográfica, de género y ingreso. Lo que quiero que veamos aquí a partir de este ejemplo es, uno, cómo estamos caracterizando la población de análisis. Son la población millennial a partir del uso frecuente de equipos tecnológicos y de conectividad. ¿Ve? Es esta población millennial entendida como aquella que de manera para socializar, no solamente para socializar, sino para establecer, compartir, de acceder, de consumir, entre otros. Hoy es muy común que los muchachos no vayan a los bancos, sino que tienen más acceso al tema del Yapi. Es muy común que no se maten, por decirlo de alguna forma, mucho en el tema de la búsqueda de una movilización o un transporte. Esperan un InDriver o esperan un Uber, cosas como esta. Hay un uso constante en el tema de la tecnología. Y para eso, para establecer criterios claros en temas de identidad, nosotros adoptamos una estrategia de investigación de tipo secuencial, mixta, esta que Creswell llama DEXPLO. Por un lado, recopilamos información de carácter cualitativa a partir de una serie de entrevistas y grupos focales con población millennial. Bueno, ¿cómo son esos muchachos? ¿Cómo es esa identidad del panameño, de la panameña hoy? ¿Ve? Y a partir de todos esos verbatines, de toda esa información arrojada por cada uno de los participantes clave, nosotros podemos analizar, interpretar esta información que nos permita extraer categorías que posteriormente queramos verificar si se comporta en el resto, en el grueso de la población a partir
de lo que los estadísticos saben, ¿no? Establecer muestras claras para que sea significativo el estudio. Entonces le damos más fortaleza. ¿Realmente piensan así todos los millennials con este tipo de comportamiento, con este tipo de situación? Y una vez analizar un tipo de fase número 2 a partir de lo que ya nos dio la data cualitativa mediante la recopilación de datos cuantitativo. Analizamos el dato cuantitativo y luego acá la lógica sería dónde entra el mix, dónde se mixea el asunto, dónde se cruza la parte quali y la parte quanti. En este caso, la interpretación es conjunta. Se interpreta la parte quanti y la parte quali a partir precisamente de ese sentido de pertenencia que tienen los millennials en base a diferenciaciones étnicas, de género y demás. La cosa es pasar por encima de estas diferenciaciones y ver el territorio como una característica importante de medición que trae hoy las identidades colectivas, nos pegan más a las identidades colectivas. No quiere decir, vuelvo y repito, que los de ayer quieran más a Panamá porque estaban en otras condiciones. Hoy, al parecer, se dice por ahí que las nuevas juventudes quieren menos a Panamá, y eso es precisamente lo que combatimos. Hay condiciones de contexto totalmente diferentes. Y evidentemente, si en la década del 60, 70 y 80 se quería a Panamá en base al juramento de la bandera, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte, hoy estoy seguro que nadie o casi nadie de los jóvenes, tenemos que ir a campo para verificar esto, estaría dispuesto a empuñar las armas por defender a la nación. ¿Ve? Pero no quiere decir por eso que tenemos una menor identidad de lo panameño, de lo que debe ser lo panameño. Tenemos particularidades en torno a este tema. Operacionalizamos las dimensiones de estudio y luego entonces seguimos una hipótesis de trabajo, y la hipótesis de trabajo es que existe una mayor apropiación de la identidad panameña en la población millennial que en otros grupos. Estoy ahí, estoy mirando la diferencia, que no quiere decir que sí. No quiero a Panamá como tú lo querías en la década de los 70 y el 80, no eres más panameño que yo frente a eso. Entonces, por ahí va. Lo que pretendemos entonces con la investigación de tipos de éxito es buscar información sobre cómo se está comportando este grupo en particular, los millennials, a partir de esa identidad de lo panameño. Y esto lo verificamos posteriormente en una generalización a partir de la recopilación de información de carácter cuantitativa. Ahora, tenemos otros tipos de diseños, los diseños de carácter secuenciales, a los que el mismo Creswell llama el diseño explicativo tipo DEXPLI. Aquí se recopila y analiza información por un lado quanti, se recopila y analiza en la segunda fase información de carácter quali y se da una interpretación de carácter conjunta. Si ven, el quanti está por encima del quali a nivel de, por lo menos como lo intenté diagramar ahí, en base a unas mayúsculas en la parte quanti y minúsculas en la parte quali, porque precisamente el instrumento, el diseño intenta verificar algún tipo de hipótesis de carácter cuantitativa y la parte cualitativa le va a dar el soporte que necesita a esa verificación de hipótesis. Se verifica alguna hipótesis y luego de la verificación de hipótesis se generan pues algunos elementos de carácter quali que nos permiten verificar o ampliar la información al respecto que se tiene, y posteriormente hay una interpretación conjunta al respecto. En este caso, permítanme un segundito, en este caso el tema parte, como les decía, de la recopilación de datos quanti. Luego de esa recopilación de datos de carácter quanti, se analiza lo que se tiene, lo que tenemos en los datos quanti, eso nos da pie a recoger datos secundarios, datos de carácter quali, y vamos nuevamente al análisis e interpretamos conjunto. Es la misma lógica, y vuelvo al mismo tema del médico cuando nos dice, venga, vaya pase con la enfermera, le vamos a tomar las medidas de tamaño, de peso, de presión arterial,
Estas son medidas de carácter cuantitativa y luego entonces se trata un poco de ampliar. Y bueno, dígame qué es lo que usted tiene ahora que le tomamos estas medidas. Son los comportamientos recurrentes, los que se muestran ahí, y vamos entonces avanzando en ese tipo de diseños. Los famosos diseños de carácter secuencial. ¿Preguntas hasta acá? Tengan en cuenta que ahí en los mensajes les están enviando el tema de la lista de participantes para que pudieran tomar previsión en torno a esto. Entonces los diseños secuenciales. Una pregunta, ¿ustedes no van a mandar esto antes del viernes para tener una guía? Porque este es para trabajar el método, la metodología de la investigación, porque está combinándose Claro. los dos criterios. Sí, yo se la puedo enviar a la coordinación al profesor Florencio Díaz, y el profesor Florencio Díaz estoy seguro que se los hace llegar a cada una de las participantes y los participantes del diplomado. Los dos cortes. ¿Perdón? En esta explicación que usted está presentando, vemos los dos cortes de la investigación, y en la gran mayoría hoy en día las investigaciones caemos en ese corte, en los dos cortes hacemos una investigación cuantitativa, cualitativa. Hacia allá casi todos estamos llevando la investigación. Así es. No, sí, yo les puedo pasar la presentación sin ningún problema al coordinador, el profesor Florencio, y estoy seguro que el profesor Florencio y su equipo se la pasarán, porque no tengo acceso a los correos de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Se le fue la señal al profe. No se le escucha. Parece. Sí, no se escucha. Escucha. Parece que se le fue. No. Hola, No buenas se escucha. tardes. Sí, aparentemente el profesor salió. Quizás Sí, se fue la señal. el internet. Pero lo importante es que ver